conocer cuáles son las características que tiene la distribución exponencial, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden observar en las diapositivas, la primera característica que nos mencionan es que esta distribución tiene una relación con la distribución Poisson, ¿sí? Recordemos que la distribución Poisson es una distribución discreta, ¿sí? Donde la variable representa el número de ocurrencias en un intervalo, que puede ser un periodo de tiempo o un espacio, ¿sí? Y el tiempo que hay entre que ocurre cada uno de esos eventos Poisson es el que se distribuye exponencial, ¿sí? Entonces, supongamos que nos interesa el número de estudiantes que ingresan a un salón de clase entre las 6:30 y 9:30, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es ver desde el comienzo de ese periodo de tiempo, es decir, desde las 6:30, cuánto tiempo pasa hasta que ingresa el primer estudiante. Ese tiempo que transcurre es el que se distribuye exponencial, ¿sí? Recordemos que el tiempo es continuo, pero la cantidad de estudiantes que están ingresando se distribuye Poisson, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una cantidad entera, ¿ya? Entonces, una vez pasa el primer tiempo hasta que ingresa ese primer estudiante, podemos también observar que desde que ingresó ese primer estudiante hasta que ingresa un segundo estudiante, hay también otro tiempo y ese tiempo también se distribuye Poisson. Entonces, cada uno de esos tiempos que hay en el transcurso pues, del ingreso de cada estudiante se distribuye Poisson, ¿ya? Y la cantidad de estudiantes que ingresaron es la que se distribuye exponencial, ¿sí? Bueno, esa sería la relación que tienen estas dos distribuciones, ¿ya? Y pues que por eso la distribución exponencial está asociada con el tiempo, ¿sí? Tiempo que hay entre la ocurrencia de dos eventos Poisson. Esta distribución tiene un solo parámetro, ¿sí? Se representa por esta letra griega. ¿Recuerdan cómo se llama esta letra? Omega, ¿es eso omega? No. Teta. Eso, ese sí es. Ese es teta, ¿sí? Entonces, este parámetro se llama teta y representa el tiempo promedio entre la ocurrencia de esos eventos Poisson, ¿sí? Entonces, volvemos. Desde que inicia el intervalo hasta que llega el primer estudiante, ustedes registran el tiempo. No sé, supongamos un segundo. Desde que ingresó ese estudiante hasta que ingresa el segundo estudiante, supongamos que pasaron 3 segundos. Y así sucesivamente ustedes tienen una serie de tiempos y al final lo que hacen es sumarlos y los dividen sobre la cantidad de tiempos. Y eso les daría una estimación de este parámetro teta, ¿sí? Eso sería una idea de cuánto puede ser ese valor. Obviamente, pues acá en este tipo de ejercicios que estamos realizando, pues esos valores ya los vamos a observar pues en la situación o en el problema que vamos a resolver. Y lo que tenemos es que identificar en ese problema donde mencionan las palabras tiempo y promedio o media, que es lo mismo, ¿sí? El tiempo promedio o pues que se observó que la media del tiempo era tanto, ¿sí? Entonces esas palabritas son las que nos van a informar cuánto vale nuestro teta, ¿sí? Bueno, miren que en estos ejemplos que les estoy presentando ahí, ustedes pueden observar que hay algo que es común en ellos. ¿Qué sería? El tiempo. El tiempo, muy bien. El Entonces miren tiempo. que lo que es común en cada una de estas situaciones es esa palabra que está involucrada con el tiempo. Entonces por eso les decía, cuando estemos analizando tiempo, vamos a utilizar la distribución exponencial porque es una buena candidata para generar o tener probabilidades, ¿sí? En este tipo de variables, ¿ya? Profe, Bueno, ¿sí? qué pena que la interrumpa. ¿Se está grabando? No. ¿Sabe por qué no? ¿Ya la grabó, profe? Exacto. Sí, pues ya hace mucho tiempo les expliqué eso, Ah, pues bueno, que la clase no la grabo porque pues ya la tengo grabada. ¿Sí? Bueno, entonces esta función que estamos viendo aquí, recuerden que f minúscula se llama función de densidad, ¿sí? Función de densidad de probabilidad y pues decíamos que esta función no es estrictamente una distribución de probabilidad porque no cumplía las reglas, ¿sí? La regla básica
de toda distribución de probabilidad, y es que cuando reemplazamos en esa función, los valores obtenidos nos tienen que dar entre 0 y 1, ¿sí? Y aquí en este caso eso no se cumple siempre, ¿sí? Y además, pues si empezamos a sustituir aquí por todos los posibles valores que toma nuestro X y sumamos esos valores, al final esa suma también debería de darnos 1, ¿sí? La suma de todas las probabilidades nos debería de dar 1, pero eso no pasa. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener infinitos valores aquí, ¿sí? Esta distribución, al ser continua, el 0 no va a saltar al 1, luego al 2, luego al 3, no. Del 0 puede pasar al 0.50 luego 0. Otros 5 ceros y un 2, y así sucesivamente podemos crear infinitos valores, y al final cuando reemplazamos o sustituimos todos esos valores donde están esta X y los sumamos, esto nos va a dar mucho más que 1, ¿sí? Un valor pues bastante diferente, ¿sí? Entonces, por eso es que no podemos considerar esa función f de x como una función de probabilidad, porque pues no cumple los criterios básicos para considerarla como tal, ¿sí? Entonces la utilidad que le damos a esta función de densidad, era otra, ¿sí? Además de que es una función, pues que digamos es el rasgo característico de esta distribución exponencial, ¿sí? Porque las continuas se representan digamos, mediante estas funciones, pero no nos permiten calcular probabilidades, porque para eso están las probabilidades acumuladas, ¿sí? Que eso fue lo que comprendimos pues en la clase anterior, ¿ya? Recordemos que las probabilidades acumuladas se representan mediante esta notación, y que también decíamos que la probabilidad acumulada pues corresponde con la función acumulada. Entonces, ¿cómo pasábamos de este f minúscula a esta f mayúscula? ¿Qué tocaba hacer? Integrando. Exacto, entonces tocaba que integrar esta función de densidad para llegar a esta función acumulada, ¿sí? Y una vez teníamos las funciones acumuladas, estas funciones eran las que utilizábamos para resolver cualquier tipo de pregunta que nos hacían relacionadas con la probabilidad, ¿sí? Entonces miren que siempre hay algo de diferencia en las funciones, ¿sí? Para que no nos vayamos a equivocar. Miren que esta dice 1 sobre teta por e a la menos x sobre teta. En cambio, la acumulada es 1 menos Euler a la menos x sobre teta, ¿sí? Entonces, esta función de densidad nos sirve para eso, para identificar que la distribución es exponencial. Y además que cuando se integra se puede llegar a esta función acumulada, la cual es la que utilizamos para generar probabilidades, ¿sí? Bueno, y adicional nos dicen que la media o el promedio, pues el valor esperado, como se llama en probabilidad, que se representa con esta E, es igual al parámetro, ¿sí? Y pues sabemos que eso tiene sentido porque pues si el parámetro es un tiempo promedio, entonces pues debe coincidir con el valor esperado. Adicional, pues nos dicen que la varianza es igual al parámetro al cuadrado, ¿sí? Miren que aquí está el valor de teta, se eleva al cuadrado y nos daría la varianza pues para este tipo de distribuciones, ¿sí? Dado el caso pues que nos pidan estos indicadores, simplemente pues vemos aquí cuántos serían los valores y ya, ¿sí? Bueno, esto sería similar a lo que hicimos la clase pasada, donde ustedes pues yo les daba unas funciones acumuladas y posteriormente pues mediante propiedades llegaban a unas probabilidades, ¿sí? Pero ahorita, al tener este conocimiento de que este tipo de función de densidad o que esta distribución acumulada pertenecen a una función, digamos, pues algo común, que es la distribución exponencial, entonces eso ha hecho pues que tenga un comando en Excel, ¿sí? Entonces ya saben, este tipo de funciones, ¿sí? Que ya se representan de esta forma, pues, donde lo único que podría cambiar pues puede ser el valor de teta dependiendo del ejercicio, ¿ya? Se llaman así, pues pertenecen a la distribución exponencial, ¿sí? Y el comando de Excel que nos puede generar esos resultados de las probabilidades es este que ustedes están viendo aquí. Es distr.exp. Recuerden que siempre que ustedes van a iniciar un comando o una función en Excel, tienen que iniciar con un más o con un igual, ¿ya? Los argumentos que nos pide este comando, miren que son 3. El primer valor es cuánto vale la variable, ¿sí? Es decir, el valor de X. Ese pues que vamos a calcular, esa probabilidad.
Luego miren que dice lambda, ¿sí? Entonces si ustedes se preguntan, bueno, y usted no me había dicho que el parámetro era teta, ¿por qué ahorita ahí dice lambda? Lo que pasa es que Excel utiliza esta función para representarla de dos formas, ¿sí? Para que a nosotros nos funcione este comando sin problema, aquí donde Excel dice lambda, nosotros tenemos que colocar es el inverso del parámetro teta, porque recordemos que nuestra distribución exponencial tiene como parámetro es teta, que es el tiempo promedio. Entonces, para que queden los mismos términos de esta función de Excel, tenemos que poner es 1 sobre teta, 1 dividido teta. Así, tal cual, ustedes lo colocan en esta posición donde dice lambda, ¿sí? Ahí, en el segundo argumento. Entonces, si teta vale 50, usted acá coloca 1 dividido 50. Si teta vale 100, pues coloca 1 dividido 100. Si teta vale 10, 1 dividido 10, ¿sí? Siempre aquí vamos a colocar primero el 1 dividido el valor de teta, ¿sí? Así, tal cual como dice esto acá. Entonces, pues les recomiendo que ahí en sus apuntes o en sus notas de clase, pues coloque esta sugerencia o esta indicación para que no se vaya a olvidar y vaya a colocar directamente teta aquí, ¿sí? Porque acá dice claramente es lambda, no dice teta, ¿sí? Entonces, si usted pregunta, ¿qué es lambda? Lambda es igual a 1 sobre teta y eso es lo que tiene que colocar aquí. 1 dividido el valor de teta. Bueno, y el tercer argumento, pues ya ustedes lo conocen, ya saben qué es, que es un indicador que permite que esta función calcule probabilidades puntuales o probabilidades acumuladas, ¿sí? Si le colocamos 0 o falso, nos va a dar una probabilidad puntual y si le colocamos verdadero o 1, nos va a dar una probabilidad acumulada. Sin embargo, no hay que olvidar de que las probabilidades puntuales, cuando las variables son continuas, ¿cuánto nos tienen que dar? 0, 0. Muy bien, 0, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros sabemos por definición, por lo que les expliqué la clase pasada, mediante una gráfica y mediante una integral, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Si usted se confunde, se equivoca y coloca un 0 aquí en esta última parte, mire que por eso lo puse en rojo como advertencia, peligro, no utilice esto, ¿sí? Si usted coloca un 0 ahí donde dice ACUM, lo que va a hacer es que va a reemplazar en esta X, ¿sí? Si usted, por ejemplo, dice, yo necesito que X vale 10, ¿sí? Entonces, X vale 10, acá coloca 1 sobre el valor de teta y se equivocó y en esta última parte puso un 0. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar acá el 10 y lo va a reemplazar aquí donde está esta X. Y esto le va a generar un resultado. Pero entonces, mire que ahí ya se está cometiendo otro error, que es que esta función, recuerde que no es una probabilidad como tal, entonces ese resultado no necesariamente va a estar entre 0 y 1 y no va a ser la respuesta correcta. La respuesta correcta era 0, ¿sí? Y si usted pregunta que por qué Excel entonces da esa posibilidad para que la gente se equivoque, entonces lo que pasa es que Excel brinda esta opción para que cuando usted coloque un 0 al final pueda tabular valores de esta función de densidad y a partir de ella pueda crear gráficas, ¿sí? Es decir, graficar esta función de densidad. Pero nosotros pues no estamos enfocados en realizar ese tipo de gráficas, sino que lo que nos interesa es calcular probabilidades. Entonces, por eso nos interesa la distribución acumulada, que es la que importa en las variables continuas, ¿sí? Entonces, por eso acá al final siempre le vamos a colocar un 1, ¿sí? En esta parte donde dice ACUM, siempre vamos a poner un 1, ¿ya? Para que quede eso claro. Bueno, entonces ahorita vamos a ver un ejemplo donde ustedes puedan aplicar pues cada una de esas fórmulas. Listo. Entonces vean, tenemos esta situación. Dice, el tiempo promedio hasta que un delincuente reincide en un hurto por pleteo es de 5 días. ¿Qué serían esos 5? ¿Tiempo? ¿Sí? ¿Es un X. tiempo? No. Sería teta, profe. Eso, muy bien. Esos 5 días serían teta, porque recuerden que en la exponencial teta es tiempo promedio, ¿sí? Entonces, siempre donde diga tiempo promedio, eso va a ser el valor de teta, nuestro parámetro, ¿ya? Bueno, entonces ahorita empezamos con esta primera pregunta que dice, ¿cuál es la probabilidad de que un delincuente espere 3 días o menos para cometer un nuevo hurto?
Entonces, como dice 3 días o menos, eso corresponde con una probabilidad acumulada. Entonces, nosotros podríamos utilizar el mismo procedimiento de la clase anterior, ¿sí? Donde utilizábamos una fórmula estadística y reemplazábamos para obtener una probabilidad. Miren que aquí pues tenemos que el tiempo que hay entre cada hurto es el que se distribuye exponencial, pero ese número de hurtos es el que se distribuye Poisson o Poisson, ¿sí? Entonces, vean, identificamos que teta vale 5, ¿sí? Que es el tiempo promedio. Vamos a utilizar la función acumulada para comprobar pues, ese valor frente al resultado que nos va a dar Excel. Entonces utilizamos nuestra función acumulada, que es la que nos permite generar probabilidades acumuladas. Donde está X, pues vamos a reemplazar por el 3, que es el de la pregunta, ¿sí? Porque aquí nos están preguntando por X menor o igual que 3, que espere 3 días o menos, ¿sí? Entonces, donde está X, reemplazamos por este valor de 3. Y el resultado, pues, nos va a dar 0.4512. La probabilidad acumulada hasta 3 sería 1 menos Euler a la menos 3 dividido 5, ¿sí? Este 5 es el valor de teta, es el valor del parámetro. Porque recuerde que en términos generales aquí va es teta, ¿ya? Bueno, entonces al hacer toda esta operación nos da 0.4512, ¿sí? Esto es lo que vimos la clase pasada, hasta aquí no hay nada diferente. ¿Qué es lo nuevo? Pues que usted esta función, esta probabilidad acumulada, usted la puede obtener con un comando de Excel, pues si ya sabe que se puede utilizar una distribución exponencial. Entonces, miren, este es el comando, el cual también nos debería dar este valor, ¿sí? Entonces el comando es más distr.x, donde está x, ponemos un 3. Miren que acá Excel nos dice, coloque lambda, pero pues nosotros sabemos que lambda es 1 dividido teta. Teta vale 5 y por eso miren que acá dice 1 dividido 5, ¿sí? Y a lo último siempre colocamos un 1 para que nos dé probabilidades acumuladas. Recuerden que en las continuas siempre vamos a poner un 1 ahí al final. Bueno, entonces necesito que ustedes comprueben que este resultado efectivamente da esto de acá en sus computadores, porque algunos hay veces tienen versiones de Excel distintas, entonces de una vez necesitamos identificar de que este comando les va a servir para los talleres, exámenes y todo eso. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta, pero pues es como algo de mi trabajo, aplicado a lo que estás viendo? Pues, ¿cómo decir? Pero, ¿tiene que ver con probabilidad o sí, qué? Sí, señor, tiene que ver con el tema. Pues dígame, pues vemos a ver si es corto. Lo que pasa si es que, ¿sí? digamos que tengo que emitir unos certificados de incertidumbre de unos métodos, ¿cierto? Entonces, como tú sabes, la incertidumbre pues tiene varios aspectos o varias cosas que lo afectan. Yo puedo utilizar esa fórmula para calcular la incertidumbre acumulada de todos esos errores. Pues es que no es así porque realmente hay muchas más fórmulas, ¿sí? Entonces usted lo que tiene que observar es en esa situación qué características, pues digamos, se pueden asemejar a esta distribución, ¿ya? Pues como le decía, esta se utiliza pues cuando se está estudiando el tiempo y lo otro que tendrías que observar es que se esté presentando así, pues digamos, una relación con una variable Poisson, ¿sí? Porque mire que aquí, como les decía, el número de hurtos que está cometiendo este individuo se distribuye Poisson, ¿sí? Y el tiempo que hay entre cada uno de ellos es el que se distribuye exponencial, ¿sí? Pero, por ejemplo, después también vamos a ver otra distribución, que es la distribución normal. Es una distribución pues muy utilizada en estadística y de pronto usted también diría, ah, pues puede utilizar esta, ¿ya? Entonces, tendrías que ver bien esa incertidumbre, pues cómo se podría modelar, ver unas condiciones adicionales, porque igual apenas yo les presento dos distribuciones de, pues, continuas a ustedes, pero realmente hay muchas más distribuciones, ¿sí? Sino que esta, digamos, esta es la más simple y la normal es la más utilizada, pero hay muchas más distribuciones de probabilidad, entonces también tendrías que observar como el rango en que se mueven esos valores, muchas otras condiciones adicionales. Pues. Ah, listo, profe. Sino que es que hay por lo que tú decías del tiempo, sí a veces hay datos donde dice como los errores que ha tenido en cierto tiempo, entonces la está tomando por ese lado. Entonces al Sí. final yo veía como algo que
que habían colocado una fórmula, pero no la tenía y veía el Euler. Entonces no sé No, si por hay eso te otras digo, fórmulas. la otra también va a tener eso. Entonces, espera a la otra y más o menos pues toma una decisión. A ver qué. Ok, profe, listo, gracias. Bueno, entonces por acá algunos compañeros me dicen que sí, efectivamente les da. Recuerden validar esos resultados, no se atengan pues, a lo que yo les muestro o a lo que dicen los compañeros. ¿Por qué? Porque su computador puede funcionar distinto, ¿sí? Entonces, ahorita es que usted tiene que conocer sus equipos, su Excel y todo eso, y no irlo a conocer cuando esté haciendo el taller o el examen, porque ahí pues el tiempo cada vez se va limitando y pues entra, digamos, una presión adicional. Bueno, listo. Entonces ya ustedes comprobaron de que efectivamente con este comando podemos hacer toda esta operación que está acá, ¿sí? Yo les muestro, pues, digamos, las opciones. Ustedes deciden cuál pueden tomar. Mi sugerencia es que, pues, para disminuir el error, lo hagan mediante comandos, ¿sí? Bueno, en el caso de la pregunta B, miren que ahorita nos dicen ¿cuál es la probabilidad de que un delincuente espere como mínimo 5 días? Para resolver este tipo de preguntas, podemos resolverlo de forma directa como la pregunta anterior o hay que utilizar una propiedad. ¿Y ese silencio? ¿Me fue el internet o qué? Profe, Profe, hay que utilizar una propiedad, profe, Hay que utilizar una propiedad, ¿sí? ¿Cuál es la propiedad? porque es, porque es mayor, mayor o igual a 5. ¿Sí? ¿Y la propiedad cómo dice? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero, Bueno, ¿y qué idea tienen? profe, como es mayor, pero entonces es 1 menos, menos la probabilidad. acumulada Eso, hasta 5. Muy bien, ¿sí? Entonces, en este caso hay que utilizar una propiedad, porque como dijo el compañero, aquí sería mayor o igual que 5, ¿sí? Porque dice como mínimo 5 días. Recordemos que esto no necesariamente de 5 pasa a 6, a 7, así. Pueden ser 5 días y medio, ¿sí? Es decir, 5 días y 12 horas. Es decir, se permiten fracciones de días, ¿ya? Pero no necesariamente esto es en saltos. Igual, pues para calcular esta probabilidad, pues lo que hacemos es acudir a la propiedad que sería esta, que nos dice, usted necesita calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual que 5, eso es igual a 1 menos la probabilidad acumulada hasta 5, ¿sí? Esta parte de la probabilidad acumulada, pues esto que tendríamos acá en este paréntesis, que es 1 menos Euler a la menos 5, que sería este 5 de la pregunta, dividido 5, que es el valor de teta, ¿sí? Entonces, cuando resolvemos toda esta operación, eso nos queda Euler a la menos 1 y eso es igual a 0.3679, que sería equivalente a escribir en Excel este comando. Si usted quiere, puede hacer el cálculo de forma separada, es decir, con distr.es, calcula la probabilidad acumulada hasta 5, ¿sí? Y después lo que hace es a 1 le resta ese valor. O en una sola celda, pues escribe toda esta operación, tal como está aquí en este recuadro, donde pues inicia con un igual o con un más, escribe el 1 menos, que sería el 1 menos de la propiedad, y el distr.es lo que está haciendo es calcular la probabilidad que está acá, ¿sí? Esta probabilidad acumulada se está haciendo con este comando de Excel. Entonces, por eso colocamos un 5, que es el valor de X que estamos pues encontrando acá en la propiedad. Un quinto, porque 1 dividido teta sería lo que nos dice Excel como lambda. Y teta pues vale 5, entonces 1 dividido 5. Y al final siempre vamos a poner un 1 porque es una probabilidad continua. Perdón, es una variable continua y necesitamos que genere probabilidades acumuladas, ¿sí? Entonces, al hacer toda esta operación nos da 0.3679, ¿sí? Bueno, entonces miren otra vez, pues si utilizamos un comando puede ser mucho más sencillo que hacer ese procedimiento pues que habíamos aprendido en la clase anterior. Y en este otro caso, ¿qué tenemos que hacer? Restarle
pues la distribución acumulada del mayor al menor. Sí, exacto. La Entonces, cuarta, aquí como nos dice que esté entre dos valores, tenemos que, por propiedad, aquí también hay que utilizar una propiedad, sería la cuarta propiedad de esas propiedades que vimos en la clase pasada en una tablita en color rojo. Y nos dice, si usted necesita la probabilidad de que X esté entre dos valores, primero calcule la probabilidad acumulada hasta el valor mayor y le resta la probabilidad acumulada hasta el valor menor, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, pues de acuerdo a lo que nos está indicando esa propiedad. Miren, entonces la probabilidad acumulada hasta 10, que sería el valor mayor, nos da 0.8647. ¿De dónde sale eso? Pues utilizamos nuestra función acumulada y donde está X reemplazamos por un 10. Pues θ vale 5, que es el tiempo promedio, ¿sí? Y al hacer toda esta operación nos da 0.8647. Luego la probabilidad acumulada hasta 7, que 7 es el valor menor, entonces pues reemplazamos también donde está X por 7, ¿sí? Y al hacer toda esta operación nos da 0.7534. Luego, pues de acuerdo a las indicaciones de la propiedad que dice la probabilidad acumulada hasta el valor mayor, que sería 10, réstele la probabilidad acumulada hasta el valor menor, que es 7. Eso sería restar estos dos números y nos da 0.1113, ¿sí? Ese resultado también lo podemos generar con Excel, ¿sí? Esta primera parte de pues digamos de esta operación, que es distr.ex, miren que donde dice X hay un 10. Sería el 10 pues de esta primera parte de la propiedad, ¿sí? 1 sobre 5, pues ya sabemos, eso es lo que Excel llama lambda. Y el 5, pues porque θ vale 5. Entonces siempre aquí colocamos 1 sobre θ, en este caso 1 sobre 5. Al final siempre ponemos 1. Esta primera parte nos debe dar 0.8647, ¿sí? Por si usted quiere hacer el cálculo en celdas separadas y después hacer la resta. O puede escribirlo pues todo en una sola celda como está en este caso, ¿sí? Y la última parte de la probabilidad acumulada hasta 7 es con este comando distr.es. Miren que está X con valor de 7. Lambda pues sería 1 dividido 5 porque θ vale 5 y 1 porque es una probabilidad acumulada. Esta última parte nos da 0.7534, ¿sí? Ustedes escriben en una sola celda toda esta operación, les da ya este resultado final que sería 0.1113, ¿sí? Este sería pues el resultado al escribir toda esta operación en un solo comando. Entonces, pues ya ven, de pronto mediante los comandos de Excel pues puede ser mucho más rápido llegar a esto, a ponernos a reemplazar acá en estas funciones y de pronto pues equivocarnos pues al hacer pues al evaluar pues con ese Euler o esa resta y todo eso, ¿sí? Entonces pues ahí igual está la sugerencia que utilicen el comando. Bueno, ¿hasta ahí hay alguna duda o pregunta? no, profe. Bueno, entonces vamos a ver otro ejemplo pues para comprobar de que esto está quedando claro. Miren, tenemos esta situación, léanla un momento, ya les hago unas preguntas. La idea es que ustedes pues empiecen a resolver este problema, ¿sí? Entonces léanlo un momento y empiecen a... Bueno, entonces veamos a ver. ¿Qué Pues, serían estos 4 minutos? este sería θ. Este sería θ, muy bien. La primera pregunta, ¿cuál es la anotación? Escriban la anotación en el chat. Sería Disculpe, profe, ¿ponemos el resultado? No, notación, notación. ¿Cómo se escribe esta pregunta en notación de probabilidad? Así como lo está haciendo Santiago, Miguel o Kevin. ¿Sí? Listo, entonces como lo representaron los 3 compañeros, así quedaría la notación de esa pregunta. P de X igual a 2. A Lorena se le pone igual de más. Bueno, entonces, ese tipo de pregunta, ¿qué es? ¿Una probabilidad puntual o acumulada? Puntual, profe. Puntual. Listo. ¿Y entonces cuánto nos debe dar? 1 es 1 menos Cero. Euler. Cero. Exacto.
¿Cuánto nos debe dar? 0. ¿Sí? Profe, A mí no me da eso. no, profe, eso me dio 0.39. Sí, pero tiene que Claro. acercarse a 0. No, es que no es que tiene que acercarse. Es 0. ¿Ya? Entonces, vean que cometieron ese error, a pesar de que por eso les dije que escriban esa anotación ahí en el chat, ¿sí? ¿Por qué les digo lo de la anotación? Porque en la anotación usted identifica si una probabilidad puntual, si es acumulada, si tiene que utilizar una propiedad o tiene que utilizar la otra, ¿sí? En este caso es una probabilidad puntual y la variable es continua. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar? Pero, 0, ¿sí? Entonces ustedes no pueden empezar a reemplazar ni que el comando, ni que ponga un 0 al final para que funcione. No, esta probabilidad por definición da 0. Eso lo aprendimos en la clase pasada, ¿sí? Y ya hoy a algunos se les olvidó. Entonces, pilas con eso. ¿Por qué? Porque en las opciones de respuesta, si usted no tiene cuidado, usted va a encontrar el resultado cuando le pone un 0 al final a ese comando de Excel. Y también va a encontrar un resultado cuando le pone un 1 a ese comando al final en Excel, ¿sí? Y obviamente pues va a tener la respuesta correcta que es 0, ¿sí? Entonces, ojo con ese tipo de preguntas, ¿sí? Pilas con eso. Bueno, la segunda, ¿cómo queda la notación? ¿Sí? Notación, por favor la escriben en el chat. Listo, muy bien. Entonces, como tienen que esperar hasta 10 minutos, entonces es P de X menor o igual a 10. ¿Y cuánto les da? Profe, me dio 0.91. Con 4 decimales, ¿cuánto queda? 0.9179 me dio. 0.9179, listo. Entonces veamos a ver. La primera, entonces, recuerden, es una probabilidad puntual. Dice P de X igual a 2. Como es una probabilidad puntual, esto nos da 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta variable es continua. Bueno, en la B, esta es la notación, tal cual como escribieron ahí algunos compañeros. Y el resultado, sí, 0.9179. Este sería el comando de Excel que podríamos utilizar para llegar a este resultado. Más distr.x, donde está X, ponemos 10, ¿sí? 1 dividido 4. Miren que ahorita colocamos 1 dividido 4, donde Excel indica que ponga lambda. ¿Por qué? Porque teta vale 4. Y lambda es 1 sobre teta. Entonces, por eso colocamos 1 sobre 4 o 1 dividido 4, ¿sí? Y al final siempre ponemos un 1 para que nos genere una probabilidad acumulada. ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguno pues ha tenido problemas para llegar a ese resultado? Yo, profe, o sea, es que no entiendo cómo sacó ese resultado. O sea, no sé la fórmula bien para sacarlo. ¿Tiene Excel? No, o sea, matemáticamente, no en Excel. Bueno, pues matemáticamente te tocaría que utilizar 1 menos Euler a la menos 10 dividido 4. ¿Sí? Pero pues como te decía, mi sugerencia es que utilice Excel, ¿ya? Porque puede Listo, ser es que lo mucho estaba más fácil, metiendo mal. ¿ya? Listo, gracias, bro. Bueno, ¿alguien más? Profe, ¿puedes poner el primer ejemplo un momento? Profe, ¿por qué 1 sobre 4? 1 sobre 4 porque en esta parte dice que es lambda.
y lambda es 1 sobre teta, ¿sí? Siempre aquí en la mitad, mire que esta función, este comando de Excel requiere de 3 argumentos. El primero es el valor de x vale 10. El segundo, Excel lo llama lambda, y lambda es 1 sobre teta, y si usted observa, teta es 4. Entonces, por eso es 1 dividido 4. Siempre en la mitad colocamos 1 dividido el valor del parámetro, es decir, 1 sobre teta. Y al final siempre ponemos un 1. ¿Quedó claro? Usted dijo 1 menos Euler a la 10 sobre 4. Sí. No me Pero da. eso, o sea, ese no era como, ya, no, nada, profe, gracias. No, es que no me da, yo no sé por qué no me da. Mira, ¿Puedes poner el primer ejemplo, momentos? haga de cuenta que esta es la fórmula del compañero que me estaba pidiendo la fórmula matemática. Ah, es que es menos. 1 ok. menos Euler a la menos 10 dividido ya sé por qué no me da. 4. Es ¿Ya? que no le había puesto el menos en el exponente. Ya me dio. Bueno, ¿quién es el que estaba pidiendo el primer ejemplo? ¿Qué necesita ver del primer ejemplo? Eduard, profe, ¿Qué pasó, Eduardo? ¿y me puedes colocar la diapositiva del otro ejemplo? Un momentico. De este ejemplo, no me dijiste el ejemplo 1, pero ¿cuál? El otro. Del segundo, profe. Del segundo, la A. ¿Esta? ¿La A? Listo, profe, gracias. Bueno, listo. Entonces, como les decía, pues ustedes pueden utilizar la función, así como lo estaba haciendo uno de los compañeros, o utilizar el comando de Excel, ¿sí? Pues ya es decisión de ustedes, ¿no? Bueno, en el caso del C, ¿qué tienen que hacer? Despejar, o sea, pues encontrar cuál es el valor de t. Eso, ahí hay que hacer un Sí. despeje, ¿sí? Entonces, recuerden que estas situaciones pues eran, digamos, las que generaron mayor dificultad en la clase pasada, donde teníamos que despejar el valor de la incógnita cuando nos daban una probabilidad, ¿sí? Y para eso la clave estaba en saber dónde está ubicada esa probabilidad. Si estaba hacia el lado izquierdo de la incógnita, ¿sí? O si estaba hacia el lado derecho, ¿sí? Eso era muy importante. Porque si está hacia el lado izquierdo de la incógnita, ¿sí? Podemos igualar esa probabilidad con la función acumulada. Pero si estaba hacia el lado derecho de nuestra incógnita, entonces ahí teníamos que utilizar 1 menos ese valor para poder el resultado igualarlo con la acumulada, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que identificar acá en el enunciado, hacia dónde va a estar ese 90%. Entonces, miren lo que dice. ¿Cuál es el tiempo máximo que tendrían que esperar el 90% de las personas hasta que son atendidas en la cafetería? Hay que ubicar este 90%, si está hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho. ¿El 90% está desde el mínimo hasta la incógnita o está desde la incógnita hasta el máximo? ¿Ustedes Desde la qué dicen? incógnita hasta el máximo. Bueno, un compañero dice la incógnita hasta el máximo. ¿Los demás? Desde el inicio hasta la Máximo. incógnita, es el 90%. Entonces, miren bien, dicen, ¿cuál es el tiempo que tendrían que esperar el 90% de las personas? ¿Sí? Entonces, cuando yo les digo al lado izquierdo, digo, desde el menor valor, en este caso sería desde 0 hasta t, que sería la incógnita, ¿sí? Esa sería la parte del lado izquierdo, o si ese 90% está hacia el lado derecho, es decir, desde t hacia el máximo, hacia infinito. Entonces, nuevamente, ¿dónde está el 90%? ¿Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho? Hacia el lado derecho, profe. Yo iría al izquierdo. Listo, entonces veamos, pues ahí está como dividido. Bueno, entonces veamos. Esta línea va a ser nuestra incógnita t. Ese es el tiempo que tenemos que identificar. Entonces nos hablan de que, ¿cuál es el tiempo que tendrían que esperar el 90% de las personas? ¿Sí?
este 90%, o sea, el 90% de estas personas les tocó que esperar este tiempo. Este es el tiempo máximo que esperaron ellos, ¿sí? Algunos, acá está el 0, ¿no? Este sería el 0 y por acá tenemos el infinito positivo, ¿sí? Entonces, a algunos les tocó que esperar 1 minuto, otros 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, así sucesivamente. Supongamos que el tiempo sea 10, ¿sí? Entonces, el 90% de las personas esperaron como máximo 10 minutos, ¿sí? ¿Qué nos indica eso también? Pues que hay un 10% de las personas que esperaron o les toca que esperar como mínimo 10 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues los que están hacia este lado, esta T va a ser el tiempo mínimo que van a tener que esperar. Algunos van a esperar ese 10, otros 12, otros 15, otros 20, 30, no sé, así sucesivamente. Pero el 90% de ellos como máximo van a esperar este T. ¿Por qué? Porque recuerden que el tiempo, ¿sí? Pues lo vamos a representar en este eje horizontal y acá en este inicio es el 0, ¿sí? Entonces ahí van a ir incrementándose los tiempos cada vez, ¿sí? Entonces se van incrementando desde el 0 hasta este punto T. Este es el máximo, de ahí no puede pasar. Entonces miren, esto es lo que yo les decía del lado izquierdo, vean. Desde el mínimo hasta T, ¿sí? Miren que está al lado izquierdo de T, vean. Esta es la parte izquierda. Y si esta línea, pues es T, desde T hasta el máximo sería la parte derecha, ¿sí? Entonces, por eso que les preguntaba, ¿hacia dónde estaba esto? ¿Hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de la incógnita? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando está al lado izquierdo como está aquí? ¿Sí? Es decir, que es toda esta área que está bajo esta curva. Cuando está en este lado, esta área es la misma área que nos da la probabilidad acumulada. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues aquí decimos, nuestra probabilidad acumulada, que siempre es área que está iniciando desde acá, desde el menor valor, hasta un punto que nosotros necesitemos, esa probabilidad acumulada vale 0.9. ¿Y cuál es el T que hace que esa probabilidad sea 0.9? Eso es lo que necesitamos buscar, ¿ya? Entonces, pero cuando esta área de la pregunta coincide con el área que está al lado izquierdo, igualamos este valor con la función acumulada y despejamos, ¿sí? Pero cuando tenemos este porcentaje que está al lado derecho no coincide con la acumulada, porque la acumulada siempre se va a posicionar desde el mínimo hasta este punto, ¿sí? Recuerden que en las diapositivas de la clase pasada teníamos unas áreas en color morado, unas gráficas, y esas gráficas siempre iniciaban desde acá, desde el menor, hasta un valor X, ¿sí? Aquí pues va a ser un valor T, ¿ya? Y siempre era área que está a la izquierda, porque ustedes piensan en una probabilidad acumulada ¿qué es lo que está acumulando? Está acumulando valores siempre desde el menor valor, desde el mínimo hasta cierto punto, ¿sí? Si no le es muy claro, en el caso de las continuas, pues recuerde el de las discretas, que la acumulada, por ejemplo, usted le dice P de X menor o igual que 3. Entonces, ¿cuáles eran las acumuladas que usted estaba considerando ahí, las puntuales? La del 0, la del 1, la del 2 y la del 3. Entonces, mire que está sumando valores siempre desde el menor valor, desde el mínimo, hasta el punto que usted necesitaba, ¿sí? Entonces, este análisis que ustedes realicen tiene que ser consistente pues con las cosas que nosotros pues estamos manejando, ¿sí? Recuerden, la acumulada siempre es área a la izquierda de la variable, de la incógnita, y como coincide con este porcentaje de la pregunta, pues lo podemos igualar para despejar, ¿sí? Miren, lo que vamos a hacer es encontrar el T que genera una probabilidad de 0.9, ¿sí? Entonces, esta probabilidad acumulada, pues ya sabemos que la podemos obtener con la F mayúscula, que es la función acumulada. Y la función acumulada de una distribución exponencial es 1 menos Euler a la menos X sobre teta. En este caso, miren que no vamos a utilizar X, sino T, que es la incógnita, que hace referencia al tiempo, y teta vale 4, porque teta es 4 minutos, que es el tiempo promedio, ¿sí? Entonces miren que acá reemplacé X por T y teta por 4. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita? Pues despejar T. Entonces vamos a usar procedimientos como los aprendidos en la clase anterior, ¿sí? Entonces pues lo mismo, recuerden, esta parte que está acá, pues digamos está solita, ¿sí? Que estaba positiva, entonces nosotros le decíamos a esa parte, pues pasa al otro lado de la igualdad a restar, ¿sí?
Entonces quedaría 1 menos 0.9. Y este Euler que está acá restando, ¿sí? Es toda esta función con ese exponente. Entonces, como está acá restando, pues pasa hacia el otro lado y queda positivo, ¿sí? Nosotros pues decíamos así, para no ponernos a decir, no, que súmele Euler a cada lado y que luego se cancela, no. Decíamos así, pues en términos coloquiales, como esto está dividiendo, pasa a multiplicar, se está multiplicando, pasa a dividir, así, ¿ya? Bueno, entonces 1 menos 0.9 nos da 0.1, ¿sí? Acá dejamos otra vez la misma función, miren que está el Euler a la menos t dividido 4, ¿sí? ¿Y qué es lo que teníamos que hacer para cancelar pues esa Euler y que nos baje este exponente? Aplicar la función inversa que era el logaritmo natural, ¿sí? Y que para que no se afectara pues esta ecuación lo que teníamos que hacer era aplicarla en ambos lados de esta igualdad. Entonces acá quedaba logaritmo de 0.10, ¿sí? Y en esta parte, cuando aplicamos el logaritmo al exponencial, se cancelan y por eso miren que el exponente ya baja, ¿sí? Miren que ya acá se veía que estaba más pequeño, miren que aquí ya queda en el mismo nivel que el logaritmo, ¿sí? Ya pueden ver pues, las letras mucho más grandes. Y tenemos que seguir pues con la idea de despejar t, ¿sí? Entonces pues tenemos este 4 que está dividiendo a la t, ¿sí? Entonces este 4 pues tiene que pasar al otro lado a multiplicar. Y pues podríamos decir, este 4 se lleva ese menos con él, ¿sí? Es decir, como si fuera menos 4, se lo lleva hacia el otro lado y queda acá multiplicándome. Entonces queda menos 4 por el logaritmo de 0.10, eso sería igual a t, ¿ya? Profe, Y ese resultado da 9.21. usted para quitar el Euler puso el logaritmo natural en ambos lados, ¿cierto? Sí. Ajá. Sí. Entonces acá por eso quedó logaritmo de 0.10, pues esto nos va a dar un número negativo, pero pues yo para no ponerme a escribir eso, pues lo dejo así indicado y más bien al final hago toda esta operación en Excel, ¿sí? En Excel pues podemos escribir esto así, tal cual como dice ahí, ustedes en una celda escriben igual menos 4 por ln, ln es la función logaritmo natural 0,10 o 0.10, dependiendo del operador decimal pues de su computador. Ahí en el chat escribí pues cómo quedaría, que es exactamente esto que está acá, menos 4 por el logaritmo de 0. Nos da aproximadamente 9.21 minutos. Ese sería el tiempo. El 90% de las personas esperaron como máximo 9 minutos. Incluso esperar menos, ¿sí? Pero al 90% esperaron 9 minutos. Si es el 90% de este tiempo, pues al por ciento o hacia el lado derecho. Izquierdo, profe. Derecho, derecho. Izquierdo. Bueno, no sé si es que hay un problema con la izquierda o la derecha. Vean, recuerden, desde este tiempo, ¿sí? Hacia acá es izquierdo, ¿sí? Y desde este tiempo hacia allá es derecho, ¿sí? Entonces vuelvo y les hago la pregunta. ¿Cuál es el tiempo mínimo que tendrían que esperar el 30% de las personas? Sí, profe, derecho. Sería derecho, tiene que ser derecho, ¿sí? Porque es el tiempo mínimo, o sea, ese 30% de las personas tienen que esperar ese tiempo o más, ¿sí? Entonces, recuerden que los valores aquí van a ir aumentando, por acá tenemos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, aquí donde está esta T es 9.21, sigue 10, 11, 12 y así. Entonces, ustedes le están diciendo cuál es el tiempo mínimo que alguien tiene que esperar. ¿Qué está indicando eso? Que usted va a esperar ese tiempo o más, ¿ya? Está de buenas y justamente le tocó que esperar ese valor. Pero pues, si está en otro valor más allá, ¿sí? No en el 30%, sino en el 10% de los que más esperan, ese 10% va a estar mucho más acá, ¿sí? O bueno, en este caso, pues estaría aquí en esta región. Sí, díganme. Creo que la dificultad en este punto está es en el entendimiento del significado del máximo y del mínimo. Sí, seguramente puede ser. Sí. Y pues bueno, espero que sea eso y no que sea lo de la izquierda y
y la derecha, ¿sí? Ahorita vamos a hacer más ejemplos de eso, ¿sí? Pues para que realmente pueda pues yo saber de que la idea está clara, ¿sí? Porque hay unos que parece que sí ya entendieron, pero hay otros que todavía como que tienen dudas. Entonces, ahorita vamos a hacer más ejemplos de esto. Este no es el único que tenemos de este tipo, hay más, ¿sí? ¿Por qué? Porque este tipo de preguntas salen, ¿sí? Salen bastante, entonces por eso hay que dejarlo claro. Y seguramente ya algunos notaron de que esa pregunta les salió en el taller anterior y también por eso las expliqué en el taller anterior. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿Alguno, no sé, otra dificultad hasta aquí? Angélica, Juan, ¿está claro? Profe, pues hasta allí sí. Bueno, entonces, continuamos con la otra distribución, que allá también nos toca que hacer este tipo de cosas, de ubicar el porcentaje hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, ¿sí? Entonces recuerden esta parte. Siempre que yo les diga hacia el lado izquierdo, me estoy refiriendo desde el mínimo hasta la incógnita, ¿sí? Es decir, la incógnita es el punto máximo, es decir, el tope, ¿sí? Y cuando les diga al lado derecho, me estoy refiriendo desde aquí, desde esta línea, desde la incógnita hacia el máximo. Es decir, la incógnita es el punto mínimo y de ahí cualquier valor hacia la derecha va a ser mayor, ¿sí? Miren que desde esta incógnita cualquier valor hacia la izquierda es menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá está el 0 y la t, pues en este caso vale 921, ¿sí? Entonces 0, 1, 2, 3, ¿sí? Lo que nosotros sabemos pues que nos enseñaron en las matemáticas. Bueno, listo. Entonces pasemos ahorita a la otra distribución